Escucho el sonido de mis uñas raspando contra la pared, un ruido que me hace sentir incómodo y nervioso. Estoy en mi habitación, sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared y las piernas estiradas frente a mí. La oscuridad es casi total, solo una pequeña rendija de luz se filtra por debajo de la puerta. De repente, escucho un susurro, una voz suave y baja que parece provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La voz no dice nada que pueda entender, solo un murmullo constante que me hace sentir un escalofrío en la espalda. Intento concentrarme en el sonido de mis uñas raspando contra la pared, pero la voz es demasiado persistente. Me doy cuenta de que he parado de rascar, mi mano se ha detenido en seco, y ahora solo escucho el silencio. La voz ha cesado, y la oscuridad parece haberse vuelto aún más densa. Siento una mano tocando el vidrio de la ventana, una sensación que me hace saltar. Si quieres descubrir qué es lo que realmente se esconde detrás de estos recuerdos, quédate con nosotros hasta el final y suscríbete ahora. Era una noche de invierno, y yo apenas tenía 8 años. La casa era pequeña, y mi habitación era aún más diminuta, con una cama individual y un armario empotrado. Me encontraba sentado en la cama, rodeado de oscuridad, con solo una delgada franja de luz que se filtraba por debajo de la puerta. Empecé a rascar la pared con mis uñas, y el sonido era el único que rompía el silencio. De repente, un susurro suave y bajo llenó el ambiente, haciéndome sentir un escalofrío. La voz era ininteligible, pero persistente, lo que me hizo detener el raspado y quedarme en silencio. La voz cesó, y la oscuridad pareció volverse aún más densa. Súbitamente, sentí una mano tocando el vidrio de la ventana, lo que me hizo saltar. Y entonces, todo se volvió negro, pero pude escuchar una voz que me decía, «No te acuerdas, ¿verdad? Si esta historia te tiene enganchado, haz clic para que más personas puedan encontrarla». Años después, cuando ya era un adolescente, me mudé a una casa más grande con mi familia. La casa tenía un pasillo largo y oscuro, y mi habitación estaba al final del mismo. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi una figura blanca que se desvaneció en la oscuridad. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero luego empecé a escuchar un susurro suave que parecía venir de la nada. La voz se volvió más fuerte, y pude escuchar palabras sueltas, como ayuda y no te vayas. Me sentí helado, y mi corazón latía con fuerza. De repente, la figura blanca apareció de nuevo, esta vez más cerca, y pude ver que era una mujer con un vestido blanco y largo. Me sonrió, y yo me sentí atraído hacia ella, pero entonces, ella desapareció de nuevo, y yo me quedé solo en el pasillo, con la voz que me decía, «Estoy aquí, pero no puedo salir». Las streets de la ciudad eran oscuras y silenciosas, y yo caminaba solo, con mi sombra proyectada en la pared. De repente, escuché el sonido de pasos detrás de mí, y me di la vuelta, pero no había nadie. El sonido cesó, y yo seguí caminando, pero entonces, volví a escuchar los pasos, esta vez más fuertes y más cercanos. Me di la vuelta de nuevo, y esta vez, vi a un hombre con un sombrero negro que me miraba fijamente. Me sentí un escalofrío, y mi corazón empezó a latir con fuerza. El hombre no se movió, pero yo pude escuchar su voz, que me decía, «Te he estado esperando», y entonces, él se acercó a mí, y yo pude ver su rostro, que era. La oscuridad parecía tener una vida propia, envolviéndome en su abrazo helado. Un crujido suave en el piso de arriba, seguido de un silencio sepulcral, me hizo contener la respiración. De repente, mi hermana pequeña, María, susurró desde su cama, «¿Qué fue eso?». Su voz temblorosa me hizo estremecer. Mi hermano, Juan, que siempre había sido valiente, ahora se acurrucaba bajo las sábanas, con los ojos muy abiertos, como si esperara algo. La luz de la luna que se filtraba por la ventana creaba sombras inquietantes en las paredes, como si cosas invisibles se movieran en la penumbra. El viento exterior comenzó a aullar, haciendo que las ventanas vibraran y los postigos crujieran. La casa parecía estremecerse, como si estuviera viva y sintiera miedo. Mi madre, desde su habitación, llamó con voz suave, «¿Están bien, mis hijos?». Pero su voz no podía calmar el miedo que crecía en nosotros. Cada sonido, cada movimiento, parecía tomar una forma ominosa en mi mente. La figura blanca que había visto antes parecía flotar en el umbral de mi memoria, observándome con ojos que no podían ver. Y entonces, el susurro regresó, una voz baja y lastimosa que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, «Estoy aquí, pero no puedo salir».
La desesperación en esas palabras me heló la sangre. ¿Qué era lo que estaba atrapado? ¿Y por qué parecía que me estaba hablando directamente a mí? La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho como serpientes en un nido. Mi hermano y mi hermana se acurrucaron más cerca de mí, nuestros corazones latiendo al unísono con el miedo que nos rodeaba. Comment below, have you ever felt something like this? Your story could be our next video. La oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros, y yo no podía evitar preguntarme qué secretos escondía, qué historias silenciosas esperaban ser descubiertas. La casa, con sus sombras y sus susurros, parecía ser un laberinto del que no sabíamos cómo escapar. Y en el centro de todo, yo estaba allí, tratando de descifrar el misterio que mi mente no quería recordar. La noche se prolongaba, cada minuto una eternidad, y yo sabía que solo el amanecer podría traer algo de paz, pero hasta entonces, estábamos a merced de la oscuridad y sus secretos. La madre intentaba sonreír, pero su mirada delataba la inquietud que crecía en su interior. Mientras tanto, el padrastro estaba sentado en el sofá, con la vista fija en la televisión, aunque parecía no prestar atención a lo que estaba pasando en la pantalla. De repente, la niña menor se acercó a la madre y le susurró algo al oído. La madre se inclinó hacia ella y escuchó atentamente. Luego asintió con la cabeza y le dio un abrazo reconfortante. «Hay un hombre en el armario», dijo la niña, con los ojos muy abiertos por el miedo. La madre la miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, y luego se levantó para ir hacia el armario. Abrió la puerta y miró dentro, pero no había nadie. Regresó junto a la niña y le dijo que no había nadie allí, que solo era su imaginación. Sin embargo, la niña insistió en que había visto a alguien, y que él la estaba mirando. El padrastro se levantó del sofá y se acercó al grupo, con una expresión seria en su rostro. «¿Qué pasa aquí?», y preguntó, aunque parecía saber exactamente lo que estaba sucediendo. La madre le explicó lo que la niña había dicho, y él asintió con la cabeza, como si estuviera considerando algo. Luego, se volvió hacia la niña y le dijo que no debía tener miedo, que todo estaba bien. Pero su voz no sonaba muy convincente, y la niña se aferró a la madre, con los ojos llenos de lágrimas. El vecino, que estaba sentado en su porche, nos miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. De vez en cuando, se levantaba y se acercaba a la cerca que separaba nuestras casas, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos escuchar. Su presencia era extraña, y parecía que estaba esperando algo, o a alguien. La madre lo saludó con un gesto, pero él no respondió, solo siguió mirándonos con una expresión intensa. La noche se hizo cada vez más oscura, y la casa parecía estar envuelta en una atmósfera de miedo y suspense. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas vibraran, y la luz de la luna creaba sombras inquietantes en las paredes. La familia estaba reunida en el salón, tratando de encontrar algún consuelo en la presencia de los demás, pero el miedo y la incertidumbre eran palpables. Y en medio de todo, la voz susurrante seguía hablando, aunque solo el protagonista podía escucharla, diciendo: «Estoy aquí, pero no puedo salir». Aún recuerdo la oscuridad de aquellas noches de invierno, cuando tenía apenas 8 años. La casa parecía estar envuelta en un manto de silencio, roto solo por el sonido de mi propia respiración. Fue entonces cuando escuché el susurro suave, una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me hizo detenerme, como si algo dentro de mí hubiera despertado. Pasarían años antes de que volviera a escuchar esa voz. Ahora, en una casa mucho más grande, rodeado de los sonidos de la ciudad en una tarde de otoño, comencé a experimentar cosas extrañas. Veía figuras blancas que desaparecían en el rincón de mi visión, y el susurro regresó, esta vez con una petición desesperada: «Estoy aquí, pero no puedo salir». Me sentí atrapado en un laberinto de sombras y susurros, sin saber cómo escapar. La noche caía temprano en esas fechas de finales de octubre, y la casa parecía estremecerse con cada crujido del viejo madera. Fue en una de esas noches, cuando la oscuridad parecía más densa, que escuché el susurro de nuevo. Esta vez, estaba más claro, más directo: «Estoy aquí, pero no puedo salir». Me sentí gelado, preguntándome qué estaba preso y por qué hablaba directamente conmigo. En las mañanas grises de noviembre, la casa parecía un poco más tranquila, pero el miedo y la incertidumbre seguían siendo palpables. Mi familia se reunía en el salón, intentando encontrar consuelo en la compañía mutua, pero incluso la voz de mi madre sonaba llena de dudas.
Y entonces, una noche, mi hermana menor vino corriendo hacia mi madre, gritando que había visto a un hombre en su armario. Aunque no encontramos a nadie, el incidente dejó a todos en un estado de alerta, como si estuviéramos esperando algo, o a alguien. Las noches se volvieron cada vez más sombrías, con la casa envuelta en una atmósfera de miedo y suspense. Mi padrastro intentaba calmar la situación, pero su voz no era convincente. Y yo, atrapado en este laberinto de sombras y susurros, no podía evitar preguntarme qué secreto escondía la oscuridad, y qué quería de mí. La voz susurrante seguía hablando solo conmigo, manteniéndome preso en este mundo de miedo y suspense, sin saber cómo escapar. Años después, me encuentro de pie frente a la casa, sintiendo el mismo escalofrío que me recorría la espalda cuando era un niño. Los arañazos en la pared, el susurro que parecía venir de nowhere, el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Todo sigue igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Me pregunto si alguien más ha escuchado Tose Whispers, si alguien más ha sentido la presencia que se esconde en las sombras. Me doy la vuelta y me alejo, pero antes de irme, saco un trozo de papel y lo dejo en el umbral de la puerta con una sola palabra escrita: ¿recuerda? La brisa lo levanta y lo hace volar hacia la oscuridad. Y entonces, lo escucho de nuevo: estoy aquí, pero no puedo salir. Si has llegado hasta aquí y has sentido los escalofríos, suscríbete y activa las notificaciones. Más historias verdaderas de lo invisible están por venir.